Las horas avanzan sobre el continente americano y en esta tarde quiero repasar con aquellos usuarios seguidores que me siguen por YouTube un resumen de cómo fue las guerras que he tenido que enfrentar con propósitos de disminuir toda posibilidad de hostilidad sobre este continente y sobre tierras debidamente mencionadas en mi cuenta y de esa manera prolongar la paz en todo territorio americano, que ese es el propósito al seguir principios que tienen que ver con la estabilidad, la paz y el amor en el contexto del faraón príncipe aquí en América. La palabra guerra del germano guerra tiene una connotación específica en el contexto contravencional. Biológicamente se podría decir de que en guerra es el agua que erra, específicamente los contravencionales que evacúan, no materias fecales, eh, son los líderes de las guerras, los que prolongan las guerras, los que no abastecen a los ríos, a los mares, a los océanos, a los peces, a los monstruos marinos, sino que los infectan y los matan, y hace de que eso se produzca una guerra natural al volver el ecosistema hacia la Tierra. De ahí que se puede decir de que las 7 guerras fueron guerras del derecho natural, donde fui atacado por el espiritismo, por conference, por clubes conference, por conferencias de demonios, conferencias de personificados, exoplanetas y todos los aliados aquí en América, en Europa, en África, en Oceanía y principalmente en Asia. Brevemente en esta tarde voy a repasar intentando verificar cuáles fueron los poderes más hostiles y a partir de allí pido a todos los seres humanos que están en esos lugares intentar disminuir la hostilidad como se va disminuyendo poco a poco, siempre entendiendo de que continuamos teniendo eh, tesoros, bancos e industrias específicas que se mantienen, ejércitos específicos que se mantienen con las cárceles luchando para no pagar y de esa manera vuelve la guerra hacia la tierra y es lo que voy a intentar evitar en esta tarde. Es una forma violenta de dirimir un conflicto entre sociedades humanas recurriendo a la lucha armada. En lo que respecta a mi persona, no recurrí a convencionalidad, que es la peor arma de guerra. Sí, poderes específicos recurrieron al arma convencional, los ejércitos permanecían siendo enemigos de los pueblos naturales y otorgaban tecnología convencional para poder estafar y guerrear a los pueblos vivientes. Generalmente se entiende un enfrentamiento organizado y no ocasional entre los ejércitos de dos o más estados. Puedo decir de que no estrategié, no pensé estudiar para organizarme y estar del lado de un Estado o de un ejército, sino para hacer naturalmente sistema como es el desarrollo profesional de las letras correspondientes a teólogo-teología. También dice este diccionario en el cual se basaron para hacerme las guerras, toda especie de lucha o de pugna entre personas, aunque sea en sentido moral. Y dice una frase: harta guerra tienen en tu casa, una de las palabras más mencionadas por un muchacho allí en el teológico. Harta, 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 y no entendía a qué se estaba refiriendo. Ahora entiendo lo que significa este concepto. Imaginé prepararme para la estabilidad eclesiástica, social, nacional y mundial a nivel sexual. Eso está comprobado en el derecho familiar, que bien han otorgado títulos los especialistas y muchos humanos que fueron perdiendo las vidas mientras titulaban y certificaban. No me preparé para una pugna moral. Quiere decir de que desde mi perspectiva, en las guerras fui atacado y logré hacer el informe más de 21,
pero no tuve una pugna moral en materia de luchar para que haya violaciones, luchar para que haya adicciones, luchar para que haya ninfómanas, luchar para que haya gay, luchar para que haya más patógenos, luchar para que haya sexo con ángeles. Ese no fue mi problema. Me preparé para la estabilidad eclesiástica, social, nacional y mundial, sexual en el contexto del hogar y la familia y los pueblos que así lo decidieren. Es una acción encaminada a la guerra, a destruir o poner fin a algo. La guerra es una enfermedad, dice este buen diccionario en el cual fue totalmente tergiversado en manos de contravencionales y falsos biológicos enemigos. Advertí en la Tercera Guerra que vendría algo peor. En el timeline pueden verificar que la Cuarta Guerra fue una de las peores pandemias que hubo en la historia de las pandemias. Fue preparado, donde estaba siendo informado que estaba sufriendo una guerra y de que parecía que si no trasladaban iba a venir algo peor, y fue así como sucedió algo peor. La Cuarta Guerra fue una guerra de enfermedad en la cual desde China, mientras estaba escribiendo este pequeño informe, dijeron un no partícipe, un no ideólogo de la guerra, un no promotor de la guerra. Es una oposición de una cosa con otra la guerra. Es una guerra, la guerra es abierta, es una enemistad, una hostilidad declarada, que esas fueron las características de las totales guerras que he tenido que enfrentar. Primeramente, y lo más triste, que es tener que informarlo contra mi propio pueblo, mi propio documento, mis propias letras. La Argentina fueron quienes declararon la tercera guerra santa mundial, la guerra santa abierta declarada. Así ya lo venía diciendo el pontífice desde el año 90, que lo que más se sufre es la guerra santa. Y fue a partir del año 2009 que directamente fui informado que era una guerra santa declarada para mi persona, una guerra abierta declarada, donde a partir de aquellas guerras se puede analizar las otras guerras y entender cómo fueron cada una de las guerras. La primera fue una guerra indirecta, donde recibí una destrucción de mentón, donde fui golpeado contra la mesa en mi casa, allí en Magdalena 867, donde recibía golpes en los pulmones y me tenían que llevar al sanatorio donde había nacido, y diferentes maneras donde golpearon contra el niño natural. Tenía menos de 1 año y 2 meses y me acordaba muy bien ya lo que estaba sucediendo. Me preguntaba en mi mente por qué me estaban pegando, por qué me estaban golpeando. Sentía que era una coerción que iba más allá de mi vida, más allá de mi energía. Por eso que fue una primera guerra indirecta del imperio Argentina aquí en los invasores forajidos. La segunda, que empezó en el año 1982, fue una guerra sutil. Tanto Gran Bretaña como Argentina declararon que fue un genocidio consensuado y que a partir de allí ellos pensaban, imaginaban que desde el 82 podría llegar a suceder una guerra natural para poder expropiar todo lo que sean mis riquezas y mis ideas. Esa guerra, la segunda guerra sutil, se terminó hace escasamente 1 año. Siguen escondidos sin cumplir ninguno de los excombatientes, ya que tendría que cumplir actividades financieras en California, y ninguno se presenta en el poder para poder acompañar al ex veterano, como sería diplomáticamente un ejército preparado nacional.
La cuarta guerra, la tercera guerra, la tercera guerra santa abierta declarada, la cuarta, una guerra de enfermedad pandemiológica, una quinta, que fue una guerra declarada, una sexta, que fue una guerra sutil, quiere decir que estaba escondido tanto el Banco Central, y Boca Junior y diferentes poderes que dijeron queremos demostrarte que es lo último que sabemos hacer, las letras argentinas, y invadieron por medio de Vladimir Putin allí en Ucrania, Europa del Este. Fue una guerra sutil, repentina. Y una séptima totalmente con todas las letras declaradas, y una octava que quiso en la división North American General Conference hace pocas horas, donde ya algunas voces dicen que no van a permitir. Por eso es que estoy haciendo este informe para intentar parar las guerras en las cuales este continente tiene más de 2008 guerras, 2007 guerras en tan solo 500 años de vida. Es una locura total, las 2007 guerras solamente en 250 años es algo imparable. A partir de allí que voy a repasar qué son las guerras relámpago, total, convencional, la guerra de posición, la guerra fría, la guerra bacteriológica y la guerra psicológica. Todas clases de guerras que he sufrido dentro de estas clases, de estas 7 guerras, en los cuales intento parar de alguna manera mediante el cumplimiento financiero, el traslado y la dedicación a las finanzas y a la ciencia ginecológica, que es lo que me está pidiendo el género femenino en este continente. La guerra a muerte o sin cuartel es aquella en que no se hacen concesiones al enemigo y no se respetan las personas de los prisioneros. Es una guerra que sufrí, es una guerra que no declaré, y he sufrido ningún tipo de diplomacia a nivel stop de la guerra, ya que no tienen concepciones y me mantienen sutilmente bajo coacción de aires de aerocomerciales, de industrias aerocomerciales, destruyen el derecho aeronáutico y aerocomercial, y de esa manera imponen el esclavismo financiero para después ir por los aviones y mantener más profesionales universitarios así. La guerra a muerte es una guerra totalmente cerdística, en el cual es muy desagradable tener que enfrentar esas guerras. No tienen códigos, no respetan a las personas y más que nada enjaulan a las personas en libertad a través de imposición de poco fluido financiero, en mi caso. Hay una guerra civil que es la que sostienen entre sí los habitantes de una misma nación o pueblo. Eso es lo que sucedió con la República Argentina, eso es lo que sucedió con Brasil, y eso no es lo que sucedió con Uruguay, por ejemplo. Uruguay se dieron cuenta que era un problema de mafias, de comunismo chino, depositaron 3.000 billones de dólares allí en Washington y dijeron hasta luego, United States of America, y se pudo comprobar de que fueron parte de la guerra, pero que no hubo una hostilidad hacia Pablo Sebastián Brachetti donde intentaban matarme, donde intentaban descuartizarme, donde intentaban vaciarme, sino que están forajidos allí, pero no fueron partícipes directos, fueron partícipes indirectos, no así con los discipulados aquí en Argentina por nombre, no así en United States y inclusive Brasil y otros países de Latinoamérica que cayeron sutilmente en una guerra civil y por aire fueron trayéndome todo lo que había a nivel matanzas. Hay una guerra convencional, es aquella que está excluida las armas nucleares. También he sufrido esa guerra, que esa guerra nuclear es específicamente al núcleo neurológico de las twins, donde hay que saber entender a dos mellizas y a más mellizos. Y es una guerra nuclear con respecto al hombre, la mujer y los hijos. Por eso es que sigo incomunicado con mis hijos. Mis hijos están en la distancia, sin comunicación alguna, solamente pensando en cómo es que papá puede salir de Buenos Aires y estar junto a ellos en otro lugar alejados de donde me hacen guerra constantemente y culturalmente. Es de allí que
Corea del Norte y del Sur decidieron varias veces tirar bombas nucleares sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires en base a las guerras estratégicas, que finalmente los nombres van diciendo específicamente cuál es el problema. Y esto último, el derecho aéreo comercial, los presidentes intentando robar ganancias con los bancos y las cárceles, hace de que se cierre todo término y se los hace partícipes de alguna manera de lo que está sucediendo. Hay una guerra de posiciones, hubo una guerra de posiciones, sufrí la guerra de posiciones, y es la que se desarrolla en una zona determinada, en escasos movimientos, amparándose de los contendientes o trincheras o fortificaciones. Se contrapone a la guerra de movimiento, en la que estos se desarrollan en gran escala en campo abierto y en las posiciones coordinadas para destruir al enemigo. Si ustedes verifican donde estoy viviendo, a 1 kilómetro, 1 kilómetro, 1 kilómetro, 1 kilómetro y 1 kilómetro, van a encontrar solamente aproximadamente entre 8 y 20 accesos de guerra convencional, armas de guerra con propósitos de secuestro específico al faraón príncipe nacido natural. Eso es una guerra totalmente de posiciones. Esas mismas voces que dicen que sos una guerra totalmente de posiciones. Yo no soy una guerra de posiciones. Estoy aquí en mi casa, que es la casa de mi abuelo, que es la casa de mi mamá, que es mi casa, que heredé. Nací acá a 3 kilómetros naturalmente, como muchísimos no nacieron. Yo no soy ninguna guerra de posiciones. Enfrento la guerra de posiciones por nacimiento natural y los forajidos inmediatamente aceleran las guerras de posiciones con diferentes enemigos donde estoy rodeado con propósitos de destruir al hombre natural. Es una guerra fría la que viví, la que estoy viviendo y la que quisiera disminuir. Es un estado de relación entre dos o más países que se caracteriza por una constante y sorda hostilidad, pero que excluye deliberadamente el enfrentamiento armado. Es lo que hace Argentina con Estados Unidos para decir quién es peor. Argentina es AR, desaparición, United States significan unidos en robo, todos los ladrones del mundo, todas las cárceles del mundo, todo aquel ladrón que existe por ahí, mira a Estados Unidos y pregunta cómo podemos seguir robando. Entonces explota el sistema y aparecen tiroteando a colegios, tiroteando a niños en la vía pública, tiroteándose en supermercados, tiroteando. ¿Y qué hacen los bancos donde juntan lo robado de Pablo Sebastián Brachetti? Aguantan, especulan con el sistema aéreo comercial y con los diques atómicos que ya me han informado esta mañana. No puede ser más, no puede haber este tipo de estrategia. Sos un hombre libre y están queriendo seguir con propósitos de seguir robando. No se lo podemos permitir. Es una guerra química, bacteriológica, biológica, que es lo que pasó en la cuarta, que supone el uso de microorganismos o sustancias producidas, que es lo que largaron en los que tenían SIDA y solamente con un estornudo los mataban. Eso sucedió en la cuarta. Es una guerra relámpago la que se basa en la rapidez de acción y el empleo combinado en grandes medios, especialmente aéreos. Por eso es que pasaban los aviones a menos de 50 metros constantemente y helicópteros de guerra y aviones de guerra y fueron guerras donde constantemente los aviones de guerra pasaron por arriba de mi techo, yo salía afuera, les decía que vengan al cuerpo a cuerpo y no avanzó ninguno. Es una guerra santa, desencadenada por motivos religiosos. Mario Bergoglio, desde allí de Roma, dijo: nosotros reconocíamos que desde chico fuiste cristiano, no eras espiritista, te hacían creer el espiritismo y era cristiano. A partir de allí es que fuimos diagramando una tercera guerra mundial al cristiano. La guerra santa, la tercera guerra que comenzó y que no pudieron parar más las guerras, fue una guerra religiosa al cristiano declarada por el pontífice, en el cual ya Ratzinger había aceptado y en el cual Juan Pablo II lloraba la guerra que le harían al yerno. Es una guerra psicológica o de nervios, es la utilización sistemática de medios propagandísticos y de otro tipo de
de otro tipo de influencias de opinión de la población y ejércitos enemigos, principalmente con objetos de quebrantar la moral. Es lo que hace Argentina a nivel forajidos, ejército enemigos forajidos. Van con otros ejércitos, van con Corina convencional, estafan sexualmente a sus pueblos y después se reúnen para venir a quebrar mi moral. En medio de eso, la Policía Federal intentando mantenerse robando, haciendo pornografía, y aparezco siempre en el medio del faraón, donde digo no, no es posible matar a la gente, infectar a la gente, violar a la gente, desaparecer niños, no es posible. Una guerra total, que es la que tiene por fin el aniquilamiento completo del enemigo y abarca todas las actividades de un pueblo, que es lo que hizo la Casa Rosada al declarar la Tercera Guerra Mundial. Declararon que iba a ser consumido por tecnología convencional, de que iba a morir como un perro que había acá en la terraza, que fue deshecho, se fueron quebrando sus partes de los huesos. Y la Rosada fueron los que declararon que sería una guerra total, donde no habría posibilidad alguna de que el faraón cristiano pueda llegar a sobrevivir. Gracias a Dios estoy contando la historia y estoy intentando frenar otras guerras por la naturaleza que ha quedado aquí en Buenos Aires y por los imprudentes que siguen allá en Los Ángeles, California. ¿Qué significa dar guerra? Significa causar molestia, dar que sentir. Yo nunca di guerra a nadie. Me mantuve según los versículos bíblicos y la idea del Padre, cuenta, 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 cuenta. ¿Qué es lo que es esto? Es una cuenta usuario. No doy guerra, no los hago sentir mal. No voy a sus camas a dar molestia. Simplemente le digo al pueblo universitario facultativo, analicen mis palabras para entender qué sucede. Los pueblos deben dejar de morir. Y ese es mi pedido en esta tarde.